Vamos a comenzar a estudiar el libro segundo de Crónicas en el capítulo 13. Y creo que vamos a estudiar hasta el 17 hoy, del 13 al 17. En el año 18 de reinado de Jeroboam, Abías comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó en Jerusalén 3 años. Su madre se llamaba Micaías y era hija de Uriel, de Gabá. Y hubo guerra entre... ¿Qué? ¿Dónde estoy yo? Entre Abías y Jeroboam. Porque 3 años, y su madre se llamaba Micaías y era hijo de Uriel, de Gabá. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Así que Abías entró en combate con un ejército de 400,000 soldados valerosos y escogidos. Jeroboam, ¿qué hizo? Por su parte, se enfrentó a él con 800,000 soldados escogidos fuertes y aguerridos. Abías subió al monte de Semarayín, que estaba en los montes de Efraín, y dijo: escúchenme ustedes, Jeroboam, y todos los israelitas. ¿Acaso no saben ustedes que bajo un pacto de sal, el Señor y Dios de Israel le dio a David, a él y a sus hijos, el reinar para siempre sobre Israel? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, se rebeló contra su señor, contra Salomón, hijo de David, a pesar de que era un siervo, su siervo. Y a él se reunieron hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y apocado, y no le hizo frente. Pero ahora ustedes tratan de oponerse al reinado del Señor, que está en manos de los hijos de David, solo porque son muchos y tienen esos becerros de oro que Jeroboam le ha puesto como dioses. ¿Acaso no expulsaron ustedes a los hijos de Aarón, que son sacerdotes del Señor, y los levitas, e imitaron a los pueblos de otras tierras al nombrarse sacerdotes? Ahora cualquiera puede venir a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así convertirse en sacerdotes de ídolos que no son dioses. De ídolos. Para nosotros, nuestro Dios es el Señor, y jamás lo hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante del Señor son los hijos de Aarón, y los que están en la obra de levita son ellos los que queman los holocaustos cada mañana y cada tarde para honrar al Señor. Son ellos los que queman el incienso aromático y los que ponen los panes sobre la mesa limpia, el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde. Nosotros somos obedientes de la ordenanza del Señor, nuestro Dios, pero ustedes nos han abandonado. Tomen en cuenta que Dios es nuestro jefe y que sus sacerdotes tocan jubilosos contra ustedes sus trompetas. Israelitas no pelean contra el Señor, el Dios de sus padres, porque no saldrán victoriosos. Pero Joán le tendió una emboscada para atacarlos por la espalda. Pero vamos a ver aquí lo que está sucediendo, fíjate. ¿Ok? ¿Dónde estamos? Estamos en el 13. Sí, me fui más para allá. ¿Qué sucede? Que el rey de Jerusalén, que era quien... Sí, pero vamos a repasar ahora. Voy a decir lo que estaba leyendo ahorita, pero ahora voy a explicarle, ¿no? Okay. ¿Qué sucede? Que el rey de Jerusalén, ¿quién es? Jeroboam, ¿no? Jeroboam es el hijo de ¿quién? De Salomón. Entonces él está reinando ahí, pero entonces ¿qué sucedió? De que se llamaba entonces hubo una guerra entre Abías y Jeroboam. Y así que Abías entró en combate con un ejército de 400,000 soldados valerosos y escogidos. Jeroboam, por su parte, fíjate cuántos tenían ellos, 400,000. Abías tenía 400,000. Vamos a ver cuánto tenía
y Jeroboam tenía 800,000 soldados escogidos y fuertes guerreros. Entonces fíjate lo que hace, lo que dice ahora. Había subido al monte de Semael, que está en los montes de Efraín, y dijo: escúchame ustedes, Jeroboam y todos los israelitas, ¿acaso no saben ustedes que bajo un pacto de sal el Señor y Dios de Israel le dio a David, a él y a sus hijos, el reinar para siempre sobre Israel? Le está diciendo de que que Dios le dio el pacto ¿a quién? A David y a Salomón. Entonces le está diciendo, pero Jeroboam, ¿quién es Jeroboam? Jeroboam había sido el que se había relevado. Pues sí, es el hijo de Salomón. No. ¿De Salomón? Yo fue el que se lo dije mal. A ver. Yo se lo dije mal. Jeroboam era el que se había revelado. El hijo de Salomón es Jeroboam. Yo me confundo con esos nombres. Pues Jeroboam era el hijo de Salomón. No. Jeroboam, yo se lo dije equivocado. Jeroboam era el hijo, no me acuerdo de qué señor, que era el que se había revelado, no se acuerda con Salomón, y se había ido para allá. Entonces cuando el hijo empezó a reinar, regresó, y entonces se rebeló también contra el hijo. Ok. Jeroboam le ha... Pues aquí dice, mira, yet Jeroboam, the son of Nebat, the servant of Solomon, the son of David, is risen up and hath rebelled against his Lord. ¿Qué quiere decir? Que Jeroboam era el hijo de Salomón. ¿No? Era hijo de David. Salomón es hijo de David. Salomón. Sí, porque Salomón, Jeroboam fue el que estaba reinando over, ¿cómo se llama? Jordan, y Abijah. Mira, Jeroboam es el hijo de Nabat. Eso no es el mío. ¿Es tuyo? Jeroboam es el hijo de Nabat, no es el hijo de Salomón. Mira, hermanita, mira aquí, para que lo vea. Jeroboam, el rey, hijo de Nabat, llegó a ser el rey, primero rey de Israel después de la división de reino. Él fue el hijo de Nabat. ¿Ok? Oh, sí. ¿Ya vio ya? Sí. Sí, pero dije aquí que era hijo de David también. Que lo cerré. Mira, lo que usted está diciendo es, mira, fíjate como dice ahí, que es en el versículo 8. Oh, pues el mío dice en el 6. Dice, Bueno, en el 6, vamos en el 6, ok. Pero Jeroboam, hijo de Nabat, se rebeló contra su señor. no dice Nabat, no dice hijo de Salomón. Pues acá dice hijo de Salomón. En el 6 dice hijo de Salomón. Pues dice hijo de David. Pero acá dice En el 6, ¿qué dice, mi hermanita? En el 6 dice hijo de David, the son of David. Pero dice en el hijo de David. Uh-huh. En el 6 dice, déjame ver tu Biblia. No sé, pueden equivocar, pero no tanto. El 6, mira. ¿Qué dice ahí, mi hermanita? Sí, eso dice ahí, pero después acá No, le sigue. no. No, tiene que seguir leyendo. Permiso. Dice aquí, Permiso. the son of David. Jeroboam, the son of Nabat.
Sí, pero después dice, the son of David. No puede ser hijo de Pero ¿quién es? No puede ser hijo de David, hijo del otro, manita. Sí puede ser hijo de dos. Yo soy hija de tres. Ok, está bien, gracias. Muchos más. Yo nomás soy de dos. De mamá y de papá y de los abuelitos y de todos. Pero Jeroboam, hijo de Nabat, se rebeló contra su señor, ¿En qué número está? contra Salomón. Salomón es el hijo de David. Sí, Dice Salomón, hijo de David. Sí, así Y lo dice Jeroboam, hijo de Nabat. Pero Jeroboam, hijo de Nabat, se rebeló contra su señor, contra Salomón, hijo de David. Que Janobá se rebeló contra quién? Contra, que el hijo de Nabat se rebeló contra el hijo de quién? De Salomón. Ahora cualquiera, entonces, ¿qué hacían esa gente? Esa gente tenían becerros y tenían ídolos y tenían muchas cosas, ¿me entiendes? Y su gesto hicieron una gran matanza, entre ellos cayeron en batalla 500,000. Su ejército. Hicieron una gran matanza. Una gran matanza, entre ellos cayeron en batalla 500,000 israelitas escogidos. Fue así como en aquella ocasión los israelitas fueron derrotados y los hijos de Judá vencieron, pues se apoyaron en el Señor, el Dios de sus padres. Abias persiguió a Jeroboam y se apoderó de las ciudades de Betel, Esaná y Efraín y todas ellas con sus aldeas. Mientras Abías reinó, Jeroboam no volvió a tener ningún poder, al contrario, el Señor le hirió y le quitó la vida. En cambio, Abías se hizo más poderoso y llegó a tener 14 mujeres, 22 hijos y 16 hijas. Los demás hechos de Abías lo hizo y dijo, están escritos en los relatos del profeta Ido. Okay, entonces lo que vimos fue de que el Señor lo castigó, a Jeroboam lo castigó y lo llevó a la muerte. Y entonces ¿quién siguió reinando en el otro lugar? Abías. Abías se hizo más poderoso y llegó a tener 14 mujeres y 22 hijos y Pero 16. Abías no era hijo de David. ¿Quién? Abías No, no era hijo de David. no. So, ¿cómo iba a ser rey? Si no era hijo de... No, pues ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. Bueno, el que hizo... Abías el hijo de David. no era el hijo de David, pero Abías era el hijo de ¿quién? De Salomón. Ese era hijo de Salomón. Abías es el hijo de Salomón. No. Ok, vamos a seguir para el 14. Capítulo 14. Abías descansó entre sus antepasados y fue sepultado en la tumba en la ciudad de David. Y en su lugar reinó su hijo Asa. Fíjate ahora para que tú dices que él no era el hijo de Salomón. Vamos a ver si es mentira o verdad. Abías. Mira para el pizarrón, hermanita. ¿Qué? Mira para el pizarrón qué dice. ¿Quién era Abías? No sé. Hijo de Robán. Abías, hijo de Robán. Cuyo reino sobre Judá fue caracterizado por la maldad. Ahora tú más confundida. Tú me tienes todo confundida a mí. No, pues yo estaba leyendo lo que decía la semana pasada. ¿Se acuerda que decía Jeroboam? Eso parecían mismo los nombres
Se parecen los nombres. Uno era el hijo de David, el nieto de David, hijo de Salomón, pero él no creía en lo que creía su papá y había hecho todo mal. Y acá lo tienen ya con otro nombre y otra persona y haciendo bien y todas las cosas. Había descansado entre sus antepasados y fue sepultado en la ciudad de David. Y en su lugar reinó su hijo Asa, y durante su reinado el país estuvo en paz durante 10 años. Asa hizo lo bueno, lo recto ante los ojos del Señor, su Dios. Pues quitó los altares de cultos ajenos y los lugares altos, y hizo pedazos los ídolos y derribó los símbolos de acera. Y ordenó a Judá a buscar al Señor, el Dios de sus padres, y poner por obra la ley y sus mandamientos. Fíjate, entonces, ¿qué hizo Asa? Hizo lo bueno en los ojos de Dios. ¿Y qué hizo también? Mandó a quitar todos los lugares, los altares altos, eso. ¿Y qué hizo? Quitó todos los ídolos, los rompió. ¿Tú me entiendes? Y los símbolos de acera también lo quitó. Y ordenó a Judá a buscar al Señor y a sus padres. A todo el mundo lo guió para que fueran, ¿qué? A buscar a su padre, a Dios. Además quitó de todas las ciudades de Judá los lugares altos, y los siglos bajo su reinado hubo paz. Precisamente porque en ese tiempo había paz, nadie le hacía guerra, pues el Señor le había dado paz. Asa construyó en Judá ciudades fortificadas. Le dijo a los de Judá: edifiquemos estas ciudades y levantemos murallas a su alrededor, con torres, puertas, cerrojos, pues la tierra es nuestra. Nosotros hemos buscado al Señor, nuestro Dios, porque lo hemos buscado. Él nos ha dado paz en todas las partes. En la construcción tuvieron mucho éxito. Además, Asa tenía un ejército armado de lanzas y escudos, todos ellos soldados, bien entrenados para lanzar flechas. De Judá eran 700,000, de Benjamín 280,000. Serajá, el Itopé, salió a presentarle batalla con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros de guerra, y llegó hasta Maresa. Asa salió a su encuentro y libraron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Allí Asa clamó al Señor su Dios y dijo: ¡Ay, Señor! Para ti no hay diferencia alguna en brindar tu ayuda al poderoso o al débil. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Tú, Señor, eres nuestro Dios, que nos prevalezca el hombre contra ti. Fíjate lo que está diciendo aquí el hermano Asa. Asa, ¿qué sucede? Se encuentra con un ejército que viene mucho mayor, 1,000,000 de personas, y viene con carros de guerra y todo. Entonces, ¿qué hizo él? Acudió a Dios. ¿Y qué le dijo? Que él no hace diferencia en nada, que ni el fuerte ni el débil, Dios hace diferencia. Y entonces, ¿qué sucede? De que Dios le va a contestar lo que le está pidiendo. Dice: ayúdanos, Señor Dios, nuestro Dios, confiamos en ti, no confiamos en nuestro nombre, y confían en el nombre de Dios. Así todos nosotros debemos hacer ahora con esto que está sucediendo. Con esto que está sucediendo tenemos que tener fuerza en el Señor. Porque mira, hay muchas iglesias que están cerrando ahora. ¿Ya tú me entiendes? A cerrar esta. Están hablando sobre eso. Sí, porque yo oí eso. Están hablando sobre eso. Y yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué sucede si el Señor viene por su gente a buscarlo en la iglesia y ve que las iglesias están vacías? Se van a quedar.
Ahí está buena la pregunta, pero yo no sé la contestación. ¿Qué van a hacer si el Señor viene y a buscar a la gente en su iglesia? Y las iglesias están vacías. ¿Por qué? Porque no tienen fe y no tienen esperanza. Sí, eso es una cosa de que tenemos que cuidarnos. Sí. ¿Tú me entiendes? Pero Sí, el pero que nos no cuida hay a que todos perder nosotros, la fe, no hay que perder la el fe. que nos cuida a todos nosotros Es es Él, Dios. es Dios, sí. Sí. Y si nos toca morir, no, es porque Dios quiso que nos muriéramos. Sí, era lo que yo le estaba diciendo ahorita a mi hermano. ¿Tú me entiendes? Y mi hermano me dijo también ahorita, el que está en Chicago, me habló. Dice, no, sí es cierto, hay que dejarle las cosas a Dios. Dice, Él sabe lo que hace. Fíjate ahora lo que dice aquí en el 12, ¿no? El Señor derrotó a los etupeos que se enfrentaron contra Asa y Judá, y los etíopes huyeron. Asa y su ejército los persiguieron hasta Gerar, y los etíopes fueron derrotados hasta no quedar uno solo con vida. Fueron derrotados delante del Señor de su ejército y se les quitó. Ay Dios, ¿por qué dice así? Y se les quitó un gran botín de guerra. Además, el terror del Señor cayó sobre todas las ciudades alrededor de Gerar, y como había en ellas grandes riquezas, Asa y los suyos las saquearon y atacaron también las cabañas de los que tenían ganado, y antes de volver a Jerusalén se llevaron muchas ovejas y camellos. Vamos para el 15. El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y este salió al encuentro de Asa y le dijo: escúcheme, ustedes, Asa y todo Judá y Benjamín, el Señor estará con ustedes si ustedes están con Él. Si lo buscan, lo hallarán, pero si lo dejan, también Él los dejará. Israel pasó mucho tiempo sin un Dios verdadero y sin un sacerdote que los instruyera, y sin ley. Pero cuando en su angustia se volvieron al Señor y Dios de Israel y lo buscaron, lo hallaron. ¿Qué le está diciendo? Que los israelitas, mientras se mantengan... Pasó mucho tiempo sin un Dios cuando tenían a Dios. Asa quería mucho a Dios y le pedía cosas a Dios. ¿Por qué dice ahora que no tenían a ni uno? Pero no está hablando en ese tiempo, está hablando en el tiempo de cuando estaban haciendo las cosas a su manera. Porque Dios siempre va a estar con todos nosotros, siempre Dios va a estar contigo. Pero si tú no le estás haciendo caso a Dios, Dios no está contigo. Es cierto, es verdad. Dios no está contigo. Fíjate, Israel pasó mucho tiempo sin un Dios verdadero y sin un sacerdote que los instruyera, y sin la ley. Eso también fue cuando estuvieron ¿cómo se llama esto? En el desierto. En el desierto. Cuando ellos estuvieron en el desierto, ellos no tenían sacerdote. Pues sí. Ellos no tenían gente que lo instruyeran acerca de las cosas. ¿Tú me entiendes? Pero cuando en su angustia Se volvieron al Señor. Dios. se volvieron al Señor, y Dios, Israel, lo buscaron y lo hallaron. ¿Eh? En aquellos tiempos no había paz. Fíjate, en aquellos tiempos no había paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino que los habitantes de todas las naciones encaraban muchas aflicciones. ¿Qué quiere decir? Que en ese tiempo, cuando no está el Señor, que usted no tiene el Señor con usted, no tiene paz. Sí, es cierto. Es cierto. Un pueblo destruía a otro y una ciudad atacaba a otra ciudad, porque Dios le había enviado toda clase de calamidades. Eso sí. Pero si ustedes se esfuerzan y no pierden el ánimo, todo lo que hagan tendrá su recompensa. Cuando Asa oyó la palabra y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, se animó y quitó de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que había conquistado en la región montañosa de Efraín los ídolos repugnantes. Además, reparó el altar del Señor que estaba al frente del pórtico del Señor. ¿Qué hizo? Que la gente estaba
adorando ídolos, por eso no estaban con el Señor. El Señor siempre está desde el principio y siempre va a estar porque el Señor es eterno. Pero si usted no está con el Señor, es usted que no va a estar con el Señor. Sí, Y el Señor se va a olvidar de usted porque usted tiene que venir al Señor sí. con amor. Ujú. Y tiene que servirlo a Él, no puede estar sirviendo a otras cosas. Es que las otras cosas no dieron la vida por nosotros. No. No lavaron nuestros pecados. Fue Dios el que lavó. Luego reunió a toda Judá y Benjamín y también a los forasteros de Efraín, Manases y Simeón, pues al ver que el Señor su Dios estaba con Asa, muchos israelitas se le habían unido. Entonces cuando ellos vieron de que el Señor estaba con Asa, ¿por qué? Porque vieron de que muchas personas se lo habían unido. En el mes tercero, 10, en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, se reunieron en Jerusalén. Y el botín que había obtenido ese mismo día ofrecieron al Señor 700 bueyes y 7,000 ovejas. Además, juraron solamente que en todo el corazón y con toda su alma buscarían al Señor y Dios de sus padres. Y que todo el que no buscara al Señor Dios, ¿qué va a suceder? De Israel, moriría sin importar que fuera grande o pequeño o mujer. Entonces hicieron un pacto y que si esa gente no lo hacían caso a lo que decía Dios, que no importaba si fueran niños, grandes, mujer, que se murieran, que se iban a morir. Ese fue el pacto que ellos hubieran hecho. Esto lo juraron ante el Señor a toda voz, con gran júbilo, al son de trompeta y bocina. Qué bonito. Todos los de Judá se alegraron de este juramento porque lo hicieron de todo corazón. Y como buscaron al Señor de todo corazón, lo hallaron. Y el Señor le dio paz por toda la región. Fíjate lo que sucede. Todos los de Judá se alegraron de este juramento porque lo hicieron de todo ¿qué? De todo corazón. De todo corazón. Y como buscaron al Señor de todo corazón, lo hallaron. ¿Y qué sucedió? El Señor le dio paz por toda la región. Fíjate cómo dice. Se alegraron, hicieron el juramento, pero lo hicieron todo, hicieron un juramento ¿de qué? De corazón. Y buscaron al Señor de corazón. ¿Y el Señor qué hizo? El Señor le dio paz. Entonces lo hallaron, porque buscaron al corazón, al Señor de todo corazón, y lo hallaron. Y entonces después, ¿qué sucedió? Que el Señor le dio paz. Asa llegó incluso a destruir a Maca, la reina madre, porque ella hizo una imagen de la diosa Cera. Asa destruyó la imagen hasta hacerla polvo y la quemó a orillas de arroyo de Cedrón. A pesar de todo esto, y aunque el corazón de Asa fue perfecto durante toda su vida, los lugares altos no fueron quitados de Israel. Sin embargo, Asa llevó al templo de Dios toda la plata y el oro y los utensilios que su padre y él mismo habían consagrado. Y durante los 35 años del reinado de Asa no hubo más guerra. Mire, ve la diferencia. Vamos para el 16. En el año 36 del reinado de Asa, el rey Baasa de Israel se levantó contra Judá y para impedir que nadie llegara en ayuda del rey de Asa de Judá, ni tampoco pudiera huir, fortificó la ciudad de Rama. Fíjate, en el año 36, el reinado de Asa, el rey de Baasa de Israel se lanzó contra Judá y para impedir que nadie llegara a la ayuda del rey de Asa, de Judá, ¿qué hizo? Fortificó las ciudades. Judá ni tampoco pudiera huir, fortificó las ciudades de Rama. Asa sacó entonces el oro y la plata que había en los tesoros del templo del Señor y
en el palacio real y los envió a rey Ben-Hadad de Siria, que estaba en Damasco, con este mensaje: hagamos tú y yo un pacto como el que quisieron tu padre y el mío. Aquí te envío oro y plata, ven y rompe el pacto que has hecho con el rey de Basán de Israel para que deje de atacarme. Fíjate ahora qué está haciendo él. Fíjate lo que está haciendo él. ¿Quién es el que está haciendo eso? Asa sacó entonces el oro y la plata. Sí. Y entonces saca las cosas. Y entonces, ¿para qué? Y el oro y la plata, ¿de dónde es? Pues de Dios. Del palacio de Dios. De Dios. ¿Tú me entiendes? Y entonces, ¿ahora quién se la va a dar? Se le va a dar Al rey Ben-Hadad de Siria. Se la va a dar al rey de Siria. ¿Para qué? Para que el otro rey que lo quiera atacar no lo ataque. Él se una con él. Ese era el interés. Entonces, fíjate lo que está haciendo él. Lo que está haciendo él es una cosa errónea, porque Sí. está sacando el dinero de Dios Sí. para pagárselo a otro. Sí. Y antiguamente él no había orado y le había dicho a Dios que lo ayudara y de que Dios lo fortaleciera y que Dios no mira a los fuertes ni a los débiles. Y le Ese oró a le Dios volteó. y Dios le respondió y Dios lo ayudó. Ese le Pero ahora volteó. mira lo que está haciendo. Ese le volteó. ¿Eh? Ujú. Hagamos tú y yo un pacto como el que hicieron tu padre y el mío. Aquí te envío oro y plata. Ven y rompe el pacto que has hecho con el rey de Basán de Israel para que deje de atacarme. Ben-Hadad aceptó la propuesta del rey Asa y ordenó a los capitanes de su ejército que atacaran a la ciudad de Israel. Así conquistaron Ión, Dan, Abel-Mayim y las ciudades aprovisionadas de Naftali. En cuanto Basá supo esto, suspendió las obras de construcción en Rama. Entonces rey Asa agrupó a toda Judá para llevarse de Rama la piedra y la madera con que Basá estaba edificando, y con ese material edificó a Jeba y a Mizpa. Por esos días el vidente Hananí llegó a ver a Asa de Judá. Vamos a ver lo que dice el vidente. ¿Quién es un vidente? Los videntes son los profetas. Ahora vamos a ver lo que le va a decir. Por esos días el vidente Hananí llegó a ver al rey de Asa de Judá. Vamos a ver lo que le va a decir. Seguro que no le va a decir nada bueno. Pero vamos a ver. Y le dijo: tú, lejos de apoyarte en el Señor, tu Dios, ha buscado el apoyo del rey de Siria. Fíjate, tú, lejos de apoyarte en el rey de tu Dios, ha buscado el apoyo del rey de Siria. Por eso el ejército del rey de Siria se te ha escapado de las manos. ¿Acaso los etíopes y los libios no eran un ejército incontable, con carros de guerra y mucha gente de los caballos? Sin embargo, el Señor los puso en tus manos porque te apoyaste en Él. Lo mismo que yo había dicho, que me adelanté. Lo mismo que yo había dicho, que me adelanté. ¿Tú me entiendes? Pero la Biblia lo dijo más bonito que yo. Lo dijo más bonito que yo. ¿Tú me entiendes? Los ojos del Señor están contemplando toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que mantienen hacia Él un corazón Perfecto. perfecto. Fíjate lo que dice Él. Fíjate lo que dice, mira. Los ojos del Señor están contemplando toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que mantienen hacia Él un corazón perfecto. Pero en este caso, tú has actuado como un necio. Sí, porque sí. Por eso, de ahora en adelante, te verás envuelto en más guerras. Asa se enojó contra el vidente. Mira, Sí, pues dice. porque le dijo la verdad. Porque le dijo la verdad. Porque le dijo la verdad. No quería oírla. Eso duele cuando le dices. Tan grande fue su enojo que lo echó en la cárcel. Por esos días, Asa oprimió también a algunos del pueblo. Fíjate, ay Dios, esto está bonito, una predicación, chica. Ay Dios, esto yo lo tengo que predicar.
Eso está bueno, una predicación. Espérate un momentico, déjame señalarle esto. Ya. Eso lo voy a predicar en cualquier momento. Ok, los primeros, el 11, los primeros y los últimos hechos de Asa se hayan registrado en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Pero vamos a profundizar un poquito acerca de eso. Fíjate para que lo que sucede, mira. Entonces, el evidente, ¿no? Que es el que habla por Dios, ¿no? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Fíjate lo que le dice. El evidente que es evidente, ¿no? Que es el profeta, que está hablando por Dios. Fíjate lo que le dice a él, al rey de Asa. Tú lejos de apoyarte en el Señor, tu Dios, ha buscado el apoyo del rey de Siria. Sí. Por eso el ejército del rey de Siria se te ha escapado de las manos. Sí. ¿Acaso los etíopes y los libios no eran ejércitos incontables con carros de guerra y mucha gente de caballo? Sin embargo, el Señor los puso en tus manos porque tú te apoyaste en él. ¿Qué quiere decir? Que se apoyó en el Señor y por eso el Señor los mantuvo. Sí. Y entonces cuando todos nosotros tenemos fe en el Señor, todos nosotros nos apoyamos en el Señor va a estar con nosotros. Sí. Y fíjate cómo era ahora lo que dice aquí. Los ojos del Señor están contemplando toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que mantienen hacia Él un corazón perfecto. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos está cuidando a todas las personas que tienen el corazón perfecto hacia Él. Sí. Las personas que están haciendo la voluntad que Él quiere. Todas esas personas que hacen las cosas de corazón por Dios, Dios lo está mirando. Sí. Y todo el poder de su favor se va a mantener sobre esas personas que lo están amando de corazón. De corazón, sí. ¿Tú me entiendes? Sí. Pero en este caso, tú has actuado como un necio. Que él actuó como un necio, ¿por qué? Porque empezó a buscar a la otra persona para que lo ayudara. Uh-huh. Por eso, de ahora en adelante, te verás envuelto en más guerra. Sí. Ya tenía paz y todo. Entonces, fíjate, él tenía paz. Él lo tenía todo con Dios, pero fue a buscar a otra persona. Entonces, ¿qué hizo? Ya Dios no le da más paz. Dice que ahora lo que va a tener es mucha guerra. Y entonces, ¿qué hizo? Se enojó. Asa se enojó contra el vidente y tan grande fue su enojo que lo echó en la cárcel. Hasta lo metió preso. ¿Por qué? Porque el vidente, que es el profeta, le dijo la verdad. Le dijo la verdad. Pero eso duele cuando le dicen la verdad. Entonces, esto es un fenómeno. 11. Los primeros y los últimos hechos de Asa se hayan registrado en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa, enfermo gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó al Señor, sino los médicos. Y todavía sigue haciendo lo mismo. Sí. Cabeza dura. No. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Finalmente, Asa descansó entre sus antepasados en el año 41 y de su reinado. Y fue sepultado en los sepulcros que lo mismo había mandado a construir en la ciudad de David. Lo pusieron en el ataúd, el cual fue llenado de perfumes y diversas especies aromáticas preparadas por perfumistas expertos. Y en su honor se prendió una enorme hoguera. Fíjate lo que hizo. Después que él hizo eso, ¿no? De que habló con el rey, se enfermó. Y en vez de hablar con el doctor, ¿qué fue? Fue a ver un médico. Sabiendo bien de que el Señor es el doctor de los doctores y de que todo está por el Señor. Pero él no, él se enfermó de los pies. ¿Qué hizo? Fue a buscar un médico. 17.
Después de Asa, Oye, ¿qué será Blanca? después de Asa, reinó en su lugar su hijo Josafat, el cual se impuso por la fuerza sobre Israel. En todas las ciudades fortificadas de Judá, pues puso ejército y colocó guarniciones. Entonces fíjate ahora el hijo de Asa, que se llama Josafat, se impuso por la fuerza. ¿Y qué hizo? En todas las ciudades fortificadas de Judá puso ejército y colocó guarniciones. Aparte de eso, acuérdense que Dios le había dicho de que iban a tener guerra, ¿no? ¿Okay? En Judá y en la ciudad de Efraín, que su padre Asa había conquistado. El Señor estuvo con Josafat, porque éste no se fue tras los Baales, sino que siguió los caminos por los que antes anduvo David, su padre. Buscó a Dios de sus antepasados y siguió sus mandamientos y no lo que hacían los de Israel. Por eso el Señor confirmó en sus manos el reino y todo Judá le daba tributo, así que llegó a tener grandes, abundantes riquezas y esplendor. Fíjate ahora lo que sucede. Mira para que tú veas, mira. Él buscó al Señor, y a Dios de sus antepasados y siguió sus mandamientos. Y no hacía lo que hacía la gente de Israel. Que la gente de Israel, ¿qué estaban haciendo? Que estaban adorando a ídolos. Sí. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, por eso el Señor, ahora fíjate lo que el Señor hace por él. Por eso el Señor confirmó en sus manos el reino y todo Judá le daba tributo. Así que llegó a tener grandes y abundantes riquezas y esplendor. Tuvo todas esas cosas, ¿por qué? Porque le estaba haciendo caso al Señor. Y no estaba haciendo lo que la gente de Israel estaba haciendo. 6. Se entregó de corazón a los caminos del Señor y quitó en medio de Judá los lugares altos y las imágenes de acera. Al tercer año de su reinado, Josafat envió a sus príncipes Benjahil, Abdías y Zacarías, Natanael y Micaías para que instruyeran a la gente en la ciudad de Judá. Con ellos envió a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semeramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y también a los sacerdotes Elisama y Jorán. Fíjate, ¿qué hizo él? Reunió a los levitas. ¿Y quiénes eran los levitas? Los levitas eran los de Josué, ¿Los encargados de qué? de esa cosa de Dios, Del templo, ¿no es verdad? el templo de Dios. Eran los que eran, y eran los sacerdotes, los levitas, ¿no? ¿Ok? Entonces reunió a los sacerdotes y reunió a los levitas. Estos llevaban consigo, fíjate ahora lo que sucede en el 9, estos llevaban consigo el libro de la ley del Señor y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando ¿a quién? Enseñándole Al pueblo. El pavor del Señor dominaba a todos los reinos vecinos de Judá y estos nunca se atrevieron a declararle la guerra a Josafat. Fíjate, estos llevaron consigo el libro de la ley. ¿Y qué hicieron? Iban por toda la ciudad enseñándoselo al pueblo. ¿Y qué sucedió por eso? Que todos los vecinos le tenían respeto y ninguno de ellos le hicieron guerra a Josafat. ¿Por qué? Porque estaban estudiando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estaban haciendo las cosas de Dios. Cuando usted está haciendo las cosas de Dios y por Dios, Dios va a estar con usted. Dios va a estar con usted. Por eso es que nosotros tenemos que estar haciendo las cosas de Dios.
Mientras que cuando nosotros dejamos de hacer las cosas de Dios, Dios se va a alejar de nosotros. Sí, seguro. Pero si nosotros hacemos las cosas de Dios, Dios va a estar con nosotros y no hay nada ni nadie que nos pueda hacer nada. Es cierto. ¿Por qué? Porque el Señor es poderoso, porque el Señor está con nosotros. 11. Los filisteos le pagaban a Josafat tributos de plata y le llegaban regalos también. Los árabes fíjate, a los filisteos le pagan tributos. ¿Y los árabes le traen regalos? Llevaban ganados y hasta 7.700 carneros y 7.700 machos cabrios. Eso es fíjate todo lo que le están dando a él. ¿Por qué le están dando todo eso? Porque está obedeciendo a Dios y está enseñándole al pueblo las cosas de Dios. De Dios. Qué cosa. Con esto Josafat fue ganando mucha fuerza y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Acumuló muchas provisiones en las ciudades de Judá y en Jerusalén tenía hombres y valientes aguerridos. Según su casa paternas y los jefes de las legiones de Judá, su número era el siguiente: 300.000 guerreros muy esforzados bajo el mando de general Anas, 280.000 soldados bajo el mando del jefe Jonadán, 200.000 valientes bajo el mando de Amasías, hijo de Sicrí, que se había presentado voluntariamente para servir al Señor. 200.000 guerreros armados de arco y escudo bajo el mando de Eliada, un benjaminita muy valioso. 180.000 hombres en pie de guerra para el mando de Josafat. Todos ellos estaban al servicio del rey, sin contar a los que el rey mismo había puesto en las ciudades fortificadas de toda Judá. Fíjate lo que está sucediendo. Muchos ejércitos tiene él, muchos ejércitos y muchas cosas, pero ¿por qué tiene todo eso? Por Dios, por Dios. Porque por Dios y porque Dios está haciendo las cosas de qué? Está haciendo las cosas de Dios. Está haciendo las cosas de Dios y para Dios. ¿Y qué es lo que sucede cuando uno hace las cosas de Dios y para Dios? Pues Dios lo bendice a Dios uno. va a bendecir a uno y Dios va a estar con uno y no hay nada que nos pueda hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso y Dios está con Si nosotros. estás con Dios, ¿qué más necesitas si tienes a Dios contigo? Esa era la palabra de mi papá. Y entonces eso es lo que sucede hoy en día, de que en Dios, con Dios, todo lo tenemos en Dios y todo lo tenemos con Dios. Y una de las cosas que sucede es de que Yogi fue la que me habló. una de las cosas que que nos podemos dar de cuenta, ¿no? De que la gente comete pecado, la gente se separan de Dios, pero cuando ellos vuelven a Dios otra vez, Dios los perdona, Dios hace por ellos muchas cosas. ¿Qué cosa? Entonces todos nosotros cuando cometemos un pecado, ¿cuál es el deber de nosotros? Confesárselo a Dios Confesárselo a Dios, sí. y volver con Dios, porque sin Dios No somos nadie nosotros, hermanos. no somos, ya No usted somos lo dijo, nadie. ¿sin Dios No qué? somos nadie. No ¿Sin somos Dios nadie. qué? ¿Qué dijo usted? ¿Sin Dios qué? Si tenemos a Dios, ¿para qué necesitamos a Si no tenemos a Dios, no somos nadie. Pero no necesitamos a nadie más. No Decía papá, necesitamos. si tú tienes a Dios en tu corazón, ¿qué más necesitas? Ya lo tienes a Él. ¿Seguro? Era la palabra de mi papá. Y como él dijo ahí, que Dios anda dando vueltas, mirando a todas las personas que lo aman de corazón. Sí. Y si tú amas de corazón, Dios te está mirando y Dios te va a soportar. Sí. Ujú. Sí, es cierto. Es como los otros días, ¿cuándo fue? Fue ayer, ¿no? Antier creo que fue, que me puse a tal Está la yarda. la yarda. Ajá. Y usted no sabe, a poquito rato vinieron muchos pájaros y empezaron a comer. Sí. ¿Sí?
Ellos no sabían ni el día que yo iba Hacerlo. a hacerlo. Y entonces vinieron y empezaron a comer allí. Eso es Dios. Dios provee para todo el mundo. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces un hermano me explicó que lo que sucedía porque se comían los gusanos. Sí. Porque Sí. el ruido de la máquina dice que los gusanos Sí, salta. salen. Y entonces yo no sabía eso, ¿no? Pero lo que sí sabía yo es los que Dios- pájaros venían. que Dios le está prohibiendo, le está dando a ellos comida. Sí. Porque ellos no saben ni... Hacía como, perdone, pero hacían como 3 meses que yo no contaba la yarda. Ay, hermano, qué flojo. No, Ay, hermano, es que no ve- yo nunca la corto. Hacía como Mi esposo 3 que me corta. hacía como 3 meses. No, pero hay veces que la gente anda ocupada con Sí. usted, después de aquí se va a vender sus Y paletas. hacía como 3 meses no que se no. puede todo. Pero no estaba muy alta, de todos modos, porque usted sabe que Por en el este agua y tiempo todo sí, eso, no Todo el tiempo se no, ponía. ahorita todavía no ha crecido. Pero hacía como 3 meses que yo no contaba. Y enseguida vinieron. Y que se vienen los pajaritos Sí, a comer. a comer ahí. Y fíjese que Dios quiere que nosotros les demos de comer a ellos, Sí. a los animalitos. Bueno, entonces voy a terminar esta clase y para la semana que viene vamos a empezar en el 18. En el 18.